viaje que hiciste sucedió una cosa muy peculiar. Te encontraste con estos árboles que tú has pintado y que eran una invención tuya y resulta que existen, que están ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue increíble porque vi los árboles hace como 6 años aproximadamente. Yo los había pintado mucho tiempo anterior y desde entonces estaba con la obsesión de ir, pero no crees que realmente existe eso porque son tan maravillosos que sí fue una experiencia realmente que me tiene muy motivada para pintar lo que va a ser todo el resto del año. Una exposición que voy a tener en Puerto Rico va a ser la temática de esta nueva exposición. Y estas conexiones además estéticas que hubo, por ejemplo, con Avatar, con Pi, ¿en qué momentos estas películas existen? Pues no lo sé, yo creo que existen en la conexión psicológica, en el alma colectiva de los artistas, ¿no? Yo creo que son imágenes que compartimos sin darnos cuenta, porque nunca, pues yo nunca he estado en contacto con la persona que hizo la película, no, ni esa persona ha visto mi trabajo tampoco. Pero sí es maravilloso descubrir que alguien más ha pensado en lo mismo. Que alguien además tal vez tenga el deseo de ver eso, de crearlo para verlo, ¿no? Yo los he pintado en movimiento, he pintado estos árboles volando, desarraigados, pero haberlos visto en la película fue maravilloso para mí. Era como si yo hubiera hecho esa parte de la película. Todo este universo tú lo fuiste creando poco a poco, porque se puede ver revisando uno tu trayectoria cómo paulatinamente fuiste llegando a ciertos elementos. ¿Cómo viviste este proceso? Yo llegué a la parte de los árboles cuando murió un amigo mío en la Ciudad de México y le hice una exposición homenaje que se llamó Mártires del Paraíso. Quería hablar del dolor que sintió él y de su muerte sin usar su figura, sin usar la figura masculina. Entonces utilicé los árboles y fue la primera vez que los pinté. Desde entonces seguí pintando árboles. Me gustó mucho porque vi que podía hablar también del ser humano a través de los árboles. Por eso mis árboles no son árboles realistas, no son árboles fotográficos, son árboles que tienen mucho sentimiento, que tienen características humanas. En el pensamiento prehispánico, por ejemplo, los mayas hacen una idea que dicen que las raíces están conectadas al inframundo y las hojas miran al cielo, como esa dualidad que hay en todos los seres humanos, ¿no? De, digamos, un lado oscuro y un lado luminoso. Así es, así es. Que tienen. Yo lo siento de esa manera, pero de repente hay árboles, aunque lo que está abajo, lo subterráneo, pertenece más como al inconsciente. Exactamente. Sí, de repente, ¿qué sucede cuando hay un árbol como este que está desarraigado y está volteado y sus raíces están expuestas? Entonces es toda esta parte psicológica, toda esta parte oscura que yo expongo, tenemos en silencio, y que a mí me gusta exponerla. Y además tienes una búsqueda que es muy interesante y que ha aportado muchísimo al arte, de una esencia femenina muy peculiar. ¿Cómo es eso, Lucía? Me he basado en trabajar con la mujer y no haciendo retratos, sino con estos personajes inventados por mí, que son como los árboles. Me da mucha más libertad para trabajar porque no tengo que ver una fotografía y copiarla, por ejemplo. Si acaso trabajo alguna vez con una fotografía, termina siendo otra cosa.
empujas todo el tiempo el imaginario, no lo sueltas, como creando una realidad aparte. ¿De dónde sacas tantas ideas? ¿Cómo partes para hacer un lienzo? Pues surge de ahí, de esas raíces que están ahí adentro, abajo de la tierra. Nunca planeo un cuadro, es muy raro que planee un cuadro. Generalmente no hago bocetos, también es extraño que haga un boceto. Si hago un boceto, ya dejé el alma en el boceto, entonces ya me da pereza hacer el cuadro. Y dime, entonces, ¿cómo abordas el lienzo? ¿Así llegas directamente? ¡Qué emoción! Directamente. Y a veces lo borro, algo que hice lo borro completamente y empiezo otro encima. Incursión que estás haciendo en las técnicas digitales es parte de tu curiosidad creativa, me imagino. ¿Qué es lo que estás buscando en eso? Llegué quizás por accidente a lo digital porque trabajaba con los diseñadores de mis catálogos. Entonces empecé a ver cómo funcionaba la computadora y los programas y pues me fui clavando y me gustó mucho y con mucho temor empecé. Pero fue creciendo mi interés y ya tengo bastantes años trabajando técnicas digitales. Lo último que hice fue porque fui a Indianápolis a hacer otro trabajo y vi el escáner. Entonces cuando vi el formato del escáner pensé que me podía escanear. Y renté los vestidos de época porque pensé que había una riqueza que era importante registrar y aprovechar porque el escáner va moviéndose milímetro por milímetro. Y ya con eso, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo como especie de collage? ¿Cómo estás desarrollando esa obra? Estoy haciendo pintura digital. Pareciera collage porque claro que hay elementos que los tomas, por ejemplo, de las muñecas para integrarlos a esto, pues sería un collage digital, ¿no? Pero luego después también hay que pintar, hay que trabajar. Exacto. Tiene tanta emoción como tiene pintar un cuadro. No está desprovisto de la emoción, no está desprovisto del alma ni del sentimiento. No lo hace sola la computadora. Bueno, es que es imposible. Y tampoco se puede comparar, ¿no? Porque mucha gente lo compara. Mucha gente compara una pintura con una pieza digital, pues es un error, eso es imposible. Son áreas totalmente distintas. No tiene nada que ver. ¿Hay algún tipo de música, algún tipo de poesía que también te acompañe mientras tú pintas? No, jamás. ¿Pintas en silencio? No me gusta pintar con música ni poesía porque todo lo que pinto sale de mi interior. Como te dije hace rato, es algo que fluye. Y si yo escucho música o estoy escuchando un poema, me guía por otro lado que no es exactamente el que viene de adentro de mí. El que está palpitando. Lucía, ¿tú sueñas? Sí, pero no pinto mis sueños. ¿No? Ya no, se me olvidan mucho. Sí, a veces los recuerdo, pero nunca pinto mis sueños. Cuando abrí la imagen en la computadora que me mandaste de la pintura que realizaste para el proyecto de Milenio y ahorita enfrentarme con el lienzo, bueno, pues nada, tenía nada que ver. Háblame de este color, estos rojos, este tronco que está ahí, ese silencio. ¿Qué fue lo que hiciste, Lucía? Es la misma evolución, de esta parte de los árboles que empezó con el sacrificio de mi amigo, digamos, ¿no? A mí me perturbó mucho el incendio que hubo el año pasado aquí en el Bosque de la Primavera, porque fue una cosa terrible y además de que se perdieron muchos árboles, parece que, bueno, muchas cosas indicaban que se había hecho a propósito, lo cual me parece imperdonable.
estamos arruinando mucho de la naturaleza, no la vamos a arruinar toda porque ella siempre se recupera, nos arruinamos nosotros, ¿verdad? Es más generosa que nosotros con ella. Sí, pero eso no deja de inquietarme y entonces ahora el árbol se ha convertido en algo ecológico. De hecho, cuando hice la instalación de Mártires del Paraíso que trataba yo de hablar del dolor por Marco Antonio, la mayoría de la gente lo interpretaba más bien como algo ecológico, como algo que estaba sucediendo con la naturaleza, y también tiene esa lectura, sí, pero entonces ahora sí mi discurso sobre el árbol está más encaminado hacia esa parte. Me preocupa mucho la parte de la naturaleza que estamos lastimando y que estamos deteriorando. Aquí han tirado muchísimos árboles, entonces ha cambiado el clima se ha vuelto muy seco y hace muchísimo calor. Eso no sucedía aquí, pero los tiran sin compasión, porque les estorban y no hay una conciencia ecológica. Pues para la colección Milenio, pues es un mensaje muy importante, es una toma de conciencia que tenemos que hacer, y me parece además así, es un requiem lo que pintaste, y nos obliga a que si sabemos tenemos que actuar. Muchas gracias, Lucía, por habernos permitido estar en tu hermosísimo estudio, por abrirnos la puerta en este palacio y por esta bellísima pintura. Gracias, Lucía Maya. Gracias por haber pensado también en mi trabajo. No podemos dejar de pensar en Maya. Gracias. Soy Avelina Lesper. Este es el Milenio visto por el arte desde el estudio de Lucía Maya en Guadalajara, Jalisco.